existente ya de hace años. Entonces no es un movimiento defendiendo privilegios. La narrativa engañosa, dolosa del presidente es polarizar, haciendo creer a la población de que la lucha se trata entre los privilegiados y los que él defiende, que son al pueblo. La posibilidad, como ahora, de que dos poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder no es un ejercicio republicano. La reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación por supuestos privilegios de los altos mandos terminó vulnerando los derechos y condiciones laborales de más de 55,000 trabajadores. Es un robo a los trabajadores. ¿Por parte de quién? Del gobierno. De este gobierno que no debe ser rico. Es el que le va a robar a los trabajadores. El Poder Judicial ha estado del lado de las personas. El Poder Judicial ha estado del lado de las mujeres y de los hombres que exigen justicia en este país. ¿Por qué quitarle el dinero? Están privando nuestros derechos laborales que nos hemos ganado existente ya de hace años. Entonces no es un movimiento defendiendo privilegios. El Poder Judicial disponía de 14 fideicomisos, 6 eran administrados por el Consejo de la Judicatura Federal por un monto de 15,280.9 millones de pesos, 6 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un monto de 6,241.9 millones de pesos y 2 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por 15.9 millones de pesos. De estos, 13 fueron propuestos para ser eliminados. Estos fideicomisos no solo se hicieron del presupuesto público, también los trabajadores constantemente aportan. Aquí está un recibo de un oficial mayor de los de abajo y aporta al Fondo de Reserva Individualizada 1,475 pesos que ustedes se los quieren robar. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. El fideicomiso remanente fue el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, teniendo un monto aproximado de 6,339 millones de pesos. Con esta reforma se eliminarían pensiones, asistencias médicas, así como el desarrollo de infraestructura en materia penal, civil y laboral, dañando la vida de miles de empleados del Poder Judicial y en consecuencia a mexicanos que buscan su apoyo. Bajo consignas como no son privilegios, son nuestros derechos y yo si trabajo no hago mañaneras, miles de trabajadores protestaron para manifestar su desacuerdo. Carlos Gómez se sumó a la protesta realizada el 22 de octubre. Él lleva casi 40 años trabajando en el Poder Judicial. Y el presidente dice que no va a afectar a los trabajadores el hecho de recortar el presupuesto a la Suprema Corte. Eso es mentira, totalmente. Ante las inconformidades, los trabajadores realizaron un paro nacional de labores que dio inicio el 19 de octubre y concluyó 10 días después, sin obtener una respuesta favorable. Nuestra voz es de indignación, pero no contra las instituciones, sino contra aquellos que abanderando la democracia
convenientemente la aluden cuando pueden y hablan en nombre del pueblo. Hermanos míos, no nos doblegaremos, no somos lacayos, somos clase trabajadora y contribuimos a este país en una recta administración de la justicia federal. Mientras el presidente continúa desprestigiando su trabajo. Sí, dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan. La motivación que está detrás de esto es una venganza, es una revancha del presidente de la República. La política de austeridad que ha pregonado López Obrador es una falsedad. La usa a su beneficio y daña a la clase trabajadora. Es reflejo de lo que pasa, de 5 años de golpear y golpear a los trabajadores, a la clase que más necesita en este país. La narrativa engañosa, dolosa del presidente es polarizar, haciendo creer a la población de que la lucha se trata entre los privilegiados y los que él defiende, que son al pueblo. De acuerdo con Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la suma total de los fideicomisos del Poder Judicial representan 20 veces menos que el monto de lo que ha costado hasta el momento la refinería Dos Bocas y 21 veces menos el sobrecosto del Tren Maya, con 326,000 millones de pesos. Yo aquí he peleado del por qué la refinería de Dos Bocas ha costado 3 veces su valor. Están poniendo 170,000 millones de pesos en este presupuesto. Lo mismo en el Tren Maya. El problema de este país no está en el Poder Judicial y habrá cosas que se puedan mejorar ahí, nadie ha dicho que no, pero no cortándole los pies, cortándole los brazos y dentro de poco seguramente la cabeza al Poder Judicial, porque eso es lo que realmente quieren. Diversas voces se han unido para señalar la inconstitucionalidad que representa desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial. Pues mientras estaba el ministro Saldívar como presidente de la Corte, el presidente nunca le importaron los fideicomisos, pues porque el presidente de la Corte, Saldívar, era muy obsequioso, era alguien que siempre le estaba cuidando las espaldas al presidente de la República y atendiendo todos sus caprichos. La posibilidad, como ahora, de que dos poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder no es un ejercicio republicano. Como maniobra política, López Obrador señaló que los 15,000 millones de pesos serían destinados para la reconstrucción de Acapulco tras las afectaciones del huracán Otis. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15,000 millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Pese a ser ilegal, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abrió la posibilidad de destinar los recursos a Guerrero. No es admisible un acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró. A fin de salvaguardar los fondos de los fideicomisos, trabajadores del Poder Judicial y la oposición promovieron al menos 3 amparos y una acción de inconstitucionalidad. Hemos trabajado una acción de inconstitucionalidad que será presentada en unos días en contra de este decreto porque atenta contra diversos principios constitucionales. Con estos recursos legales, el pasado 27 de noviembre, una jueza federal concedió la suspensión por tiempo indefinido sobre el uso de los fideicomisos, es decir, que el gobierno federal no podrá disponer de los recursos hasta que exista una sentencia en el juicio de amparo. En respuesta, López Obrador insistió en que los jueces deben de ser elegidos por el voto popular e informó que enviará al Congreso una iniciativa para renovar al Poder Judicial, la cual incluye la creación de un tribunal para revisar el actuar de los jueces. Es necesario que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. La reforma que voy a enviar
va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento. La autoproclamada Cuarta Transformación ha legislado para debilitar al Poder Judicial a como dé lugar, al reducir el presupuesto aprobado para el ejercicio 2024, otorgando 78.416 millones de pesos. Señora Presidenta, se emitieron 266 votos en pro, 204 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 y pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá un recurso asignado de 5.876 millones de pesos. El Consejo de la Judicatura Federal, 68.917 millones de pesos, y el Tribunal Electoral, 3.623 millones de pesos, una reducción en conjunto de 6.465 millones de pesos. El presupuesto de todo el Poder Judicial, ya no hablamos de los fideicomisos, del Poder Judicial completo, es apenas el 0.9% del presupuesto de la Federación para este año 2024, así está proyectado, 0.9% de todo el Poder Judicial. Realmente el dinero y el problema de este país no está en el Poder Judicial, y habrá cosas que se puedan mejorar ahí, nadie ha dicho que no, pero no cortándole los pies, cortándole los brazos y dentro de poco seguramente la cabeza al Poder Judicial, porque eso es lo que realmente quieren. Además, la renuncia de Arturo Saldívar como ministro para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum hizo que López Obrador perfilara a 3 morenistas para sustituirlo, violando el principio de imparcialidad. Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González exponen el nepotismo del presidente, convirtiéndose en lo que tanto criticó. El plan C de López Obrador está en marcha. Violar la ley ya no les preocupa y el robo a los trabajadores del Poder Judicial es una muestra de ello. Las elecciones de 2024 serán decisivas para el oficialismo, pues busca concentrar el poder por medio de ganar la mayoría absoluta en el Poder Legislativo y modificar la Constitución a su conveniencia.